Gracias por permanecer en sintonía con nosotros después de esta dosis de sabrosura, de tradición y de raíces nariñenses. Hoy vamos a tocar con nuestra Doc Pao un tema supremamente importante. Es de conocimiento popular y yo creo que es tendencia en internet ya, los que no sabemos mucho, hablar justamente de las heridas que muchas veces se ven reflejadas en nuestra adultez desde la relación con papá y mamá. Es un tema recurrente en redes sociales y por eso nosotros decidimos hoy tocarlo con nuestra Doc Pao, la hermosísima Doc Pao. Pues muy buenos días, Aleja, muy buenos días, Diego. Un gusto estar con todos los televidentes. Sí, es un tema muy importante. Nuevamente los vengo a terapiar a ustedes, a que se queden pensativos en todo lo que voy a hablar, porque sí es necesario que nosotros profundicemos y tengamos conocimiento sobre este tema. Es muy importante. Por lo general, a veces pensamos que es algo indiferente, ¿no? Que esto no tenemos que prestarle importancia y sí repercute mucho en nuestra adultez. Venimos cargando ciertas heridas desde la infancia. Conocemos 5, que es la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la injusticia, la herida de la traición. Y todas estas heridas que venimos cargando, pues se desarrollan desde nuestros progenitores. ¿Que ellos son los culpables? No, se trata de no buscar aquí culpables, simplemente responsables, que nosotros mismos veamos qué situación viví con mamá y con papá, qué me trae a mi mente, qué siento cuando pienso en mamá, qué pienso o qué siento cuando pienso en papá. Entonces vayan pensando, y lo mismo los televidentes. Muchos dicen, no, mi mamá fue divina, mi papá fue divino. Está bien, tal vez en aspectos de tu vida no tuviste nada en contra de tu papá, pero yo quiero que nos sinceremos. O sea, hay ciertos aspectos de la personalidad de papá y mamá que no nos agrada, que tenemos un juicio, que tal vez tenemos rabia, tenemos odio contra ellos, tal vez hicieron involuntariamente cosas con nosotros porque ellos no tenían conocimiento, ellos tampoco vinieron con un manual de vida para decir, así es un buen papá o una buena mamá, sino que a lo largo de la vida pues se cometieron, sí, ciertos errores, ciertas situaciones incómodas, pero eso nos marcó en la vida. Entonces esa es la primera pregunta, ¿qué sientes cuando piensas en mamá o en papá? Bueno, hagamos el ejercicio al aire, Sí. así con nuestros televidentes lo van haciendo. Cuando pienso en papá, pues se murió, entonces no pienso nada. Y cuando pienso en mi mamá, yo sí pienso con todo el agradecimiento, el amor, porque mi mami es una persona con un carácter bien derechito. Entonces, yo tengo la teoría, no sé si bien o mal, que para las mujeres en el ámbito profesional es muy difícil salir adelante porque las mujeres, al ser un poquito más vulnerables, más dulces, más tiernas, más amorosas, la gente a veces como que es un poco más, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra políticamente correcta para la palabra con M? La gente se aprovecha un poco más. ¿Creen que es débil? Hay con debilidad. Entonces yo tengo ese carácter de mamá que es así. Muy marcado. Podremos entonces partir, por ejemplo, en Aleja, ¿qué sintió al no estar papá aquí? Claro. No, a mí sí. ¿Hace cuánto lo perdiste? No, era chiquita. Eras chiquita. Y la verdad, es frase luchona y yo estoy re en contra, por ejemplo, el Día del Padre, felicitaciones a esas mamitas que hacen de mamá y papá. Claro. Yo estoy re en contra, o sea, el Día Ajá. del Padre es el Día del Padre, el Día de la Madre es el Día de la Madre. Pero yo tuve una mamá tan capa y tan pro que no Claro, necesité. que se empoderó, que logró salir adelante. No, mi mami sí, 3 papás, Exacto. hermano. Aquí, por ejemplo, Ella podemos... es o sea, mi mami fue todo en uno. Papi y mami. La voy a terapiar. Bueno, está bien. Papá no estuvo. Papá no participó en tu vida. Bueno, pues porque murió, porque tuvo su porque ciclo no de quiso. vida, su ciclo de vida. Le tocó morir, Alejandro. Le tocó morir. Aleja parece que fuera como que no, ese man se fue y me dejó. Exacto. No, pues, Pero echó para arriba. recuerden que la situación es inconscientemente, Aleja. Y eso está bien. A veces uno sí Fue por tiene cigarrillos esa allá energía. arriba.
de papá, ¿no? De ser luchón, de ser empoderado, de salir adelante, de estar bien. Eso está muy bien, porque entonces tú empezaste a equilibrar esa energía que no había de papá desde muy temprana edad, desde muy pequeña, para poderla buscar, ya sea en tu mamá o en el exterior o en tú misma. Eso está bien, pero a veces nos quedan cositas inconscientes. Recordemos que cuando yo hablo de cosas inconscientes, son cosas que no las tenemos presentes, que no son para nosotros están ocultas. Recordemos que nosotros, nuestro cerebro, bueno, está dividido en tres, pero solo hablemos de dos para no extendernos en ese tema. Está dividido en el presente, ¿sí? En la parte consciente, en donde nosotros vivimos cotidianamente en lo que estamos haciendo, y hay una parte inconsciente que es nuestra memoria RAM, por decirlo así, es nuestro disco duro, donde están guardados todos los eventos que vivimos, y es posible que está bien, no lo viviste como un trauma, pero posiblemente hay un faltante ahí. ¿Por qué se ve reflejado cuando a veces no estamos en paz con mamá y con papá, con esta energía o con ellos, o con la energía masculina y femenina? Que nos volvemos dependientes, nos volvemos personas inseguras, nos volvemos personas que no podemos decidir. A ver, vamos a organizar Como un lo poco. que hablábamos de los sugar, por ejemplo. Exacto, vamos a organizar un poco de esto. Primero hablemos cómo yo sé que no estoy en paz con mamá o con esa energía femenina. Bueno, si uno no está en paz con mamá, si todavía tiene ciertos aspectos que la evade, que la juzga, que tal vez ha tenido conflictos con ella, o que tal vez no estuvo presente, o que tuvo ciertos rechazos de parte de ella, la persona ¿cómo es? Es muy débil. La persona es muy fácil de manipular. La persona no se siente siempre completa, se va a sentir siempre con unos vacíos. Cuando está en una relación de pareja, obviamente se va a desestabilizar fácilmente. ¿Por qué? Porque no está en paz con esa mamá, no está en paz con esa Es que energía todos tenemos ese femenina. lado, eso es importante, ¿no? Todos. Porque los hombres dicen, no, yo hombre solo la... No, todos tenemos esa energía femenina y la energía Nosotros masculina. tenemos esa energía femenina y esa energía masculina. Ambos la compartimos, pero muchas de estas energías a veces están en desequilibrio. Y cuando está en desequilibrio, ¿qué pasa? Sí, ahora hablemos de la parte masculina, ¿Cómo ¿no? saber si uno no está en papá. paz con la energía masculina de papá? De papá. Bueno, no estás capacitada como para emprender. La parte masculina tiene que ver mucho con el éxito, con la parte de decidir, de proteger, con la parte de tener seguridad. Entonces vas a ser una persona que siempre vas a estar dudosa, siempre vas a necesitar una persona que decida por ti, porque tú no tienes seguridad, porque no te viste reflejado en ese papá, no lo hubo. Y entonces la persona obviamente se vuelve muy fácil para tener apegos y apegos malsanos, se apega a personas que realmente no valen la pena, que no deberían estar en su vida. La persona se convierte en una persona, miren que está pensativo, Diego. Es que Diego está, y Oso me ponchó mal, porque Sí, yo estaba como que, está- ve, A ella, ¿En qué ella estoy estaba así bloqueado? con los ojos ¿En qué estoy abiertos. bloqueado? volvé. Y Oso me poncha y yo estaba haciéndole como, ¿qué es? Bueno, entonces retomemos, Doc, una persona que tal vez es fácil de manipular, que es débil, que es insegura y que está buscando como siempre Sí, aprobación. mira, la persona que no tiene esa paz con esa energía masculina o no está sanando esa relación con papá, por lo general en el hombre se queda en la free zone, o sea, se queda como amigos. Luego dicen, pero ¿por qué? Yo solo tengo amigas, ¿por qué es que conmigo no conectan? ¿Por qué por ahí conmigo? Exacto, porque es una persona que se ve muy débil, Ya, pues. se ve Es muy- por eso. Ajá. No, no lo decía por mí. Ah, lo ha sido por eso. Luego por un amigo. Yo no me quedaba en la friendzone. Cuando he querido, sí. Sí, porque se siente una persona, a ver, inconscientemente se ve como una persona que no puede empoderarse, como una persona que no puede proteger, una persona que no puede dar de él. O sea, siempre va a tener una serie de inseguridades. Por eso es necesario trabajar muy bien y saber yo cómo me estoy relacionando con mi papá y mi mamá. Y cuando hablamos de relación, más que todo quiero que nos fijemos es en el vínculo,
porque el vínculo es muy interno. Porque no se trata ahora aquí que todos los televidentes vayan, voy a ir a pedirle perdón a mi mamá, voy a ir a pedir perdón a mi papá. No, no, no se trata de eso, no estamos hablando tanto de la relación que se tenga en este momento, sino internamente. ¿Qué juicio tienes hacia tu mamá? ¿La ves como una persona, ay, qué jartera, esta es muy cansona? Ella siempre no compagino porque su personalidad es muy fuerte conmigo, no puedo hablar fácilmente con ella. Entonces, siempre vamos a tener esta serie de problemas. Mi mamá de pronto me rechazó, nunca me estuvo acompañando en mis tareas, nunca estuvo ahí pendiente de mí, siempre estuvo trabajando. Siempre vamos a tener un juicio hacia nuestros padres. Y entonces, en base a este juicio, si nosotros no trabajamos, si nosotros no trabajamos desde la compasión, desde la gratitud, siempre vamos a estar en conflicto. Vamos a poner ejemplos para que lo entendamos y entienda Diego esta situación, porque está muy pensativo. Exacto, entonces se la vamos a explicar mejor. Sí, entendí. Vamos a poner el ejemplo de un chico de mis consultantes. La mamá lo dejó a él, no voluntariamente, ¿sí? O sea, tuvo que irse a trabajar a otra ciudad. Lo dejó bajo el cuidado de su abuela y de su abuelo. Esto es importante, perdón por interrumpir. ¿Se puede reemplazar figuras? Es decir, en el caso de su consultante, no tuvo a mamá presente, pero tuvo a la abuela. ¿Eso psicológicamente es válido? En parte, siempre y cuando la persona sea consciente, ¿sí?, de que esa energía o esa situación de que el mamá no estuvo al lado de él o de ella, tiene que reemplazarla él mismo. Por ejemplo, ¿cuál es el conflicto cuando van a consulta? Que se sienten, por ejemplo, este chico, sigamos con el ejemplo de este chico, su mamá entonces tuvo que irse a Bogotá, tuvo que ir a trabajar y él entonces nació con una falencia, con una debilidad. Entonces en la actualidad él presenta mucha depresión, se entristece fácilmente, tiene una relación en la actualidad y cuando termina con sus novias, él se siente la persona más débil, la persona que se siente más sola, más vacía. Entonces ahí hay un conflicto porque en su niñez, claro, su mamá no estuvo al lado de él. Aunque tuvo una abuela muy amorosa, aunque tuvo unos abuelos que le suplieron todo en lo económico, en el amor. Inconscientemente recuerden que entonces esta persona tiene ese faltante. ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? Bueno, trabajar ese vínculo, perdonar, porque a veces no perdonamos inconscientemente. A veces tenemos una especie de retaliación hacia mamá, es que te fuiste y no me quisiste. ¿Sabes yo qué pienso, Diego y Doc? A mí me gustaría compartir, pero no sé si estoy mal. Dime, tranquilo. Yo pienso, y le digo como a todas las personas que han tenido problemas con papá y mamá, que todos los papás y todas las mamás del mundo lo han hecho lo mejor posible desde sus capacidades. Es decir, yo pienso que para mí, María Alejandra Escobar, esto no es una declaración del canal Nariño Televisión, está bien dar correa. Yo, si tengo un hijo, va a tener correa, porque yo pienso que eso está bien. El que no lo haga, hay tabla. Viene así con una tabla, ¿no? Siguiendo el pelado. Si no me hace caso, hay tabla. Pero ya sabemos que la sociedad, la psicología, las personas que han estudiado bien y con la doc lo hemos hablado, sí, pues eso no está bien. No se permite, ¿no? Pero entonces uno hace lo mejor desde la medida que puede. Y si la otra persona lo hizo desde la medida que puede lo mejor, pues tú no puedes juzgarlo porque lo hizo lo mejor para él. Exacto, es que debemos partir desde el perdón, pero el perdón siempre lo relacionamos con que perdono lo que hiciste o tenemos un perdón muy religioso. No, el perdón es traer entendimiento que la otra persona no lo pudo hacer de otra manera. O sea, no es porque haya querido o porque lo hizo. Voy a hacerte el daño. No se dice? tenía Accionalmente, o sea, las herramientas con todas las para ganas. actuar de una forma diferente. Igualmente nosotros también seguimos cometiendo ciertos, entre comillas, errores, aunque no son errores. Simplemente seguimos actuando y seguimos manejándonos con ciertos aspectos y en esas situaciones no sabemos todo lo que va a ocurrir. Nosotros solamente debemos ser conscientes que cada acción y cada decisión va a traer una consecuencia. ¿Que es buena y mala la consecuencia? No, simplemente te va a traer un resultado diferente y en base a ese resultado tú tienes que aprender, seguir evolucionando.
Ahora que nos corresponde a nosotros como hijos, porque aunque seamos adultos también aún nos vemos como hijos, es perdonar, es sanar esa relación con papá y con mamá. Saber que no lo pudieron hacer de otra forma, que ese eran sus métodos, que en ese momento eso era lo que ellos podían aplicar y que entonces en este momento hay que traer que perdón. Y perdonar significa no perdonar el hecho, simplemente liberación para uno. Es cortar las cadenas, soltar el pasado para seguir adelante. Porque hay que reconocer que sí, hay ciertos asuntos difíciles que se puede decir, no, pero eso es imperdonable, como también el caso de una chica que en su niñez fue abusada por su propia madre. Entonces, fíjense que son casos duros y difíciles que a esa personita no se le puede decir perdona a tu mamá, porque obviamente hay rencor, hay rabia, hay mucho dolor. Pero entonces poco a poco hay que hacerla caer en cuenta que está bien, esta madre no tuvo el conocimiento, el entendimiento para manejar esa situación y que pues obviamente ella ya tiene que pensar en ella, soltar el hecho de que ya no está ocurriendo, de que ya no está pasando y seguir adelante. Lo mismo a nosotros, lo que vivimos con papá y mamá está bien, sucedió, pero hay que seguir adelante, hay que seguir nosotros pensando en, está bien, voy a seguir con el vínculo de mamá, no quiere decir que tengas que en este momento permitirle que entre a vivir contigo o que tengas una relación estrecha, no, pero sí ya soltar todo este tema de lo que me hizo, estas quejas continuas hacia ellos. Doc, un televidente nos pregunta, para fortalecer el vínculo, ¿el padre debe pedir perdón al hijo después de un castigo si lo considera justo? Lo ideal es lo siguiente, partamos desde antes. ¿Cómo se debe hacer en el caso de y si quieren disciplinar o castigar a sus hijos? Yo siempre he compartido yo siempre he compartido el tiempo out. ¿Cómo es este tipo de disciplina? Si el hijo hizo algo malo, sí, y lo puedes hacer hasta los 15 años, sí, 15, 16 años, que los muchachos todavía están bajo el cuidado de uno como padre, ¿qué uno tiene que hacer? Está bien, cometiste un error, te llevo a un lugar en donde tú vas a meditar y vas a pensar por qué lo hiciste. Si supongamos el niño tiene 6 años, lo llevas allí durante 6 minutos, es de acuerdo a la edad. Si tiene 8 años, 8 minutos. Y lo dejas solo en ese punto, en esa esquinita, en ese asiento donde no tenga distracciones. Luego, ¿qué vas a hacer? Pasan los 8 minutos o los 6 minutos, dependiendo de la edad, te acercas al niño o a la niña y le vas a decir el por qué es contraproducente o malo que él siga actuando de esa manera. Entonces, ¿tú qué haces? Empiezas a dialogar y te pones en un papel de comprender lo que pasó. Ahora, según la pregunta, está bien, si ya lo disciplinaste, si le diste una correa, si le enviaste la chancla, se llama, ¿no? Acá en nuestra región, si le mandaste el chancletazo y ya le pegaste, primero sí tienes que actuar desde una disculpa, porque lo transgrediste en su cuerpo, ¿sí? O sea, entraste a un punto en donde lo hiciste, lo humillaste. Entonces está bien, no es el método. Y dile, está bien, no es el método, pero quiero que comprendas que no quiero que vuelvas a hacer esto y lo otro. Siempre ante todo el diálogo, ¿no? El diálogo de no culpar, porque siempre estamos culpando, es que tú hiciste mal, es que hiciste mal esto, es que solamente eres un tonto, eres una tonta, no piensas, y lastimamos, ¿sí?, a nuestros hijos. Y lo adecuado es explicarle primero la acción. Mira, cogiste esto que tal vez no te pertenecía, pero al coger eso, de pronto lo puedes dañar, se te puede caer, o tú te puedes lastimar. Siempre hay que explicarles a los niños y sobre todo preguntar, niños y adolescentes. Y ahora a los que son adultos también con tu pareja, habla y pregunta, porque siempre estamos juzgando, culpando y quejándonos, asumiendo, y siempre estamos suponiendo. No, para eso están las preguntas,
para que nosotros nos empaticemos con la otra persona o con el niño, con nuestros hijos y le preguntemos, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué querías hacer? Porque por lo general el error que se comete como padre es humillar mucho al niño. Decirle Sí, yo no lo había tonto, pensado. bobo, porque hiciste esto, hiciste mal siempre. Pero nunca les enseñamos, ¿no? A cómo deben hacer las cosas. Doc, tres claves como siempre lo hacemos, además del perdón para poder sanar tu relación, además del perdón y la terapia, señores. Yo no me Siempre canso todo, de la decir, terapia. es tan necesario. Además del perdón y la terapia, tres claves para poder sanar tu relación, tres con mamá y tres para poder sanar como las heridas de papá. De papá o mamá. Bueno, sí, ante todo la terapia, porque uno tiene muchas herramientas y sobre todo profundizamos en el caso de cada persona, porque cada persona es diferente. Aquí recuerden, lo estamos hablando desde una forma global, entonces podemos dar estos tips, pero es mejor profundizar en cada caso, en cada persona. Siempre valorar su aspecto emocional, su aspecto mental también. Pero como tips para mejorar esta relación de pareja, está bien. Empieza a escribir en un cuadernito, y podemos dar esto como práctica, como ejercicio práctico. Empieza a escribir lo que sientes hacia mamá, lo que sientes hacia papá. Sí, pero por favor, dejen a un lado las cosas bonitas, porque pues eso ya lo tenemos presentes, el Eso es amor, la el parte fácil. respeto, la honra. Total, que lo amar en lo tienes. bueno es fácil, Y claro. dicen, ¿qué tal es Exacto. tu papi y tu mami? Cuando digo, Sí, no, sí, mi papá es un bien. amor, mi papá es esto, mi papá... Y todos, como padres y como hijos, todos tenemos las cualidades y los defectos. Y los defectos. Y es mucho más fácil decir cualidades que decir Que defectos. defectos. Entonces, ante todo, pues la sinceridad. Escribir lo que te lastima. Lo que nos lastima, lo que no nos gusta, que tal vez un día no te compró un bombón. Escríbelo eso, porque si está en presente Ay, es papi, porque mi te bombón. causó daño. Entonces a veces decimos, no, es que eso son bobadas, eso No, no, si te eso no lastima, no es significa, bobo. eso no tiene significado. Sí tiene un significado, porque inconscientemente tú estás actuando en base a lo que te faltó en la niñez o lo que no pudo hacer mamá por ti o lo que no pudo hacer papá por ti. Entonces siempre colocar en una lista todas aquellas cosas que no te agradan de papá y mamá, que te faltó, que sientes que necesitas. Posteriormente, ¿qué vas a hacer con esa lista? Vamos a aplicar siempre el perdón. Ante todo, saber que el perdón es traer entendimiento, que papá no lo pudo hacer de una forma diferente y que vamos a asumir que esas cosas que te faltaron, tú misma te las tienes que dar. Entonces, Es un reto grande. La Doc, práctica, por ¿cuál ahí es? estaba pensando algo, qué pena que le interrumpa. Tranquilo. Porque ando yo así pensativo Pensativo. como siempre. No habla cuando le toca hablar, Sí, pero sí, sí. interrumpe a la doc, Es que- señores, es se los que- es que digo. justo toca esos pedacitos cuando yo quiero decir, sí, por ahí va. Cuenta. Entonces, digamos, Diga. esas cositas que tú dices, digamos, tu padre no pudo hacer cosas, pero tú tampoco hiciste algo para que esas cosas se dieran. Entiendo, sí. Entonces, no tiene tanto, pues, o sea, podemos decir que entonces la culpa es de parte y parte. Porque, Sí, digamos, es que en la yo te vida digo, no hay culpables. personalmente, digamos, yo tengo, y de pronto me pueden decir de que en mi infancia, pues tiempos de más o menos de mi infancia y adolescencia, yo estuve entrenando, yo estuve yendo al Deportivo Pasto, estuve toda mi carrera futbolística, todo eso. Y mi padre no me apoyó. Nunca te acompañó. No me apoyó, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque a él no le gusta el fútbol. Ujú. Y ya, entonces él dijo que no, que el fútbol no era algo bueno, que el fútbol no me iba a llevar a hacer cosas grandes, no iba a poder llegar. Y mucha gente, incluso algunos familiares me dicen, vos no llegaste a ser profesional, pero vos juegas muy bien. Vos por qué no seguiste la carrera, vos por qué no seguiste entrenando. Entonces yo digo de pronto, bueno, listo. Una puede ser por esa parte de que no hubo ese apoyo, Sí, Pero yo y tampoco- quedas como frustrado en ese aspecto. pero en este Ahí, momento... ahí hablamos esa parte de perdonar y entender que lo que tal vez esperabas recibir te lo puedes dar tú mismo. Exacto, o sea, ahí es que llego yo, me pongo a pensar, yo digo, venía yo con, por eso me cogieron ahí pensando, porque yo venía con la mentalidad de que, claro, ese es como que mi perdón que le tengo que dar a mi padre, pero después llegando a la charla, yo digo, pero yo tampoco hice más.
Claro. Claro, porque Yo no ahora hice ya más lo por puedes querer lo hacer. que yo quería hacer, o sea, lo que yo tenía en mente de ser un futbolista profesional y hasta allá. Y me dejé por un simple apoyo. Hubiera podido ser Ahí yo está, solo. ahí está la respuesta. Claro. Exacto. ¿Cuál Sí. sería el tercer tip, Doc? Bueno, traer compasión. Compasión significa que tus padres, tanto tu madre como tu padre, tienen un alma y vino a vivir ciertas experiencias a esta tierra. Y en ese aspecto nosotros no nos podemos meter. A veces nosotros queremos sanar esta relación con papá y mamá, amándolos, consintiéndolos en exceso, cuidándolos, idolatrándolos, ¿no? Ay, mi mamita preciosa, ¿no? Y por lo general en los hombres ocurre, ay, es que mi mamita es única y es preciosa. Y luego vas y quieres Preciosa. buscar una esposa o una pareja en base a esa idolatría que le hiciste a mamá y papá. Entonces, saber que hay que traer también compasión. Ellos son personas, son almas que vienen a vivir ciertas situaciones en la vida y si a veces mamá o papá está sufriendo, tienes que dejarle que viva su experiencia como persona, porque a veces nos convertimos en unos salvadores y ese no es nuestro rol, no es nuestro rol. Nuestro rol debe ser ocupado desde hijos, pero ya no hijos dependientes ahora que somos adultos, ¿no? Estamos hablando de adultos porque es muy diferente para niños y claro. adolescentes. Entonces, que nosotros mismos, como lo compartía Diego, ya tengo que yo mismo darme mi propia carrera. Ah, que estoy a tiempo, sí, porque tú ya vas a ser tu papá, tú vas a ser ya tu mamá y ya no podemos seguir dependiendo de esa relación, aunque nuestros papás vivan, sino que ya Diego tiene que volverse irresponsable y decir, está bien, perdono, suelto y dejo ir lo que no tuve, quito mi frustración de no haber cumplido mi sueño, pero yo mismo Eso ahora sí no me lo puedo quitar. responsabilizo y me encargo de cumplir mi sueño. Súper. Entonces, te Es un espero en la ejercicio- academia de fútbol, que te matricules y que No, vayas. ya no se puede. Es un ejercicio, no, pero hablando muy No. en serio, fuera de chiste, Diego, es un Sí, ejercicio es súper un importante ejercicio, para sí. los televidentes. Sí. Vamos a entender que debemos soltar, debemos perdonar, debemos mostrar compasión y lo más importante, tomar herramientas y tomar acción sobre nuestras propias decisiones. Pero Doc, nunca tengas miedo de disculparte con tu hijo. Si pierdes el control y dices algo enojado que no quisiste decir, discúlpate. Claro, lo que les decía, disculparse es importante. A veces como padres no queremos Claro, mostrarnos débiles. débiles. Aceptar los No, errores sí, también. tenemos O sea, errores. Te castigué, pero no era. Qué bonito que es un padre le cuente sus historias que uno ha vivido a su Que hijo. se devuelva la chancla. Exacto. Doc, si las personas que nos están viendo sienten que ese dolor que está causando, porque es que de verdad, lastimosamente en tele el tiempo es muy cortito, Sí. yo he leído que desde el vientre se generan heridas. para Sí, los hijos. es proyecto Vida se llama, o sea que venimos reprogramados desde que somos concebidos. Si mamá sintió miedo y los pensamientos fueron basados en el miedo, nosotros vamos a ser reprogramados frente a eso. O quiso rechazar al bebé, se angustió, no, tal vez no lo quiero tener en ese momento, todo eso lo sintió. Desde ahí nosotros venimos reprogramándonos. Doc, y si todos, Programa. y si alguien que nos ve dice como, Dios, quiero sanar todas estas heridas para empezar mi propio camino, sin culpas de nadie, sin ataduras de nadie, ¿dónde podemos encontrarla? Bueno, pueden contactarse a través del WhatsApp 310-626-6100, 310-626-6100 o me pueden buscar a través de mi fanpage Actitud y Bienestar Colombia.